Bueno, ahora ya en la entrevista de fondo tenemos Daniel Pou. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Darío, aquí en su nuevo hogar. Así es. Ya que estuvimos juntos en su viejo hogar. Claro que sí, que este es el suyo. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Yo pienso que hay que dar a conocer la opinión de la gente que tiene la posibilidad de orientar de buena manera. Sí. Hace días no nos veíamos. Sí, aquí mirando. ¿Estabas en el país o estabas afuera? No, estaba aquí. Estaba aquí. En mi casa tranquilo. En su casa tranquilo. Bueno, entonces ha tenido la oportunidad de ver cómo van los acontecimientos políticos y las encuestas. Sí. Primero hubo una publicación de Asisa, que según dicen algunos, le trabaja al PLD, y la revelación de Gallup, que dicen otros, que le trabaja al PRD. Entonces cada uno de ellos, una como la otra, soy de lo que cree que las encuestas son mediciones científicas y que en un momento determinado revelan una realidad. Vamos a comenzar primero con Asisa. ¿Cuál es su criterio de las revelaciones que hizo Asisa? Mire, hay que tener mucho cuidado al momento de opinar con encuestas, sobre las encuestas. Las encuestas son instrumentos que pretenden hacer un acercamiento a la realidad, un acercamiento, podríamos decir, cuantitativo a la realidad para determinar marcadas tendencias. Hay que saber que estamos a más de un año todavía del próximo proceso electoral del año que viene. Y hay que saber también que el escenario político en República Dominicana es un escenario muy variable. O sea, todas estas premisas hay que tenerlas bastante claro y creo que hay que respetar a las casas encuestadoras. Claro, yo puedo decir que usted puede hacer cualquier encuesta. Hay una cosa que se llama el instrumento, la calidad del instrumento, que es lo que determina la posibilidad de poder obtener la información que se necesita para poder ver un fenómeno, para visualizar un fenómeno en perspectiva. Yo creo que sí, que tú tienes razón, pero resulta que yo no entiendo por qué las encuestadoras se empeñan en medir, estamos hablando de Asisa todavía, a los que aún no han dicho que van. El presidente Fernández no ha dicho que va todavía. Inclusive no se ha presentado como precandidato, todo lo contrario. Los que se han presentado como precandidatos han sido Reinaldo Pared Pérez, Francisco Javier García, Demo Montaz, Reinaldo, Francisco, Demo, el ingeniero brillante que estuvo en CDS. Sí, mira, pero entonces, yo no sé, miden a doña Margarita, no ha dicho que va, y la miden. Tampoco. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Qué tú entiendes como eso? Bueno, no, mira, el problema es que las encuestas son estudios científicos que van más allá de la realidad normativa. Uno sabe que hay gente que no ha dicho que va, pero están en campaña, abiertamente. Y definitivamente los grupos que se mueven en su entorno están haciendo campaña, como es el caso del doctor Leonel Fernández. Ahí hay una campaña abierta, intensa, donde el doctor Leonel Fernández, por cada acto en que participa el presidente de la República, él monta otro para él participar y tener la relevancia y la prestancia. O sea, hay una competencia indiscutible entre ambos. Y esa competencia creo que va más allá del liderazgo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pues todo el mundo sabe cómo el Partido de la Liberación Dominicana se maneja, que el principal organismo del Partido de la Liberación Dominicana es el Comité Central. El organismo ejecutor de lo que se va a hacer es el Comité Político. En el Comité Político ni el Comité Central se han reunido para discutir esos temas. Bueno, pero realmente no entiendo. Pero esos son los aspectos formales. El asunto está que la gente que trabaja con ciencia no mira mucho el tema, el epifenómeno de lo formal, sino lo que se mueve a nivel de opinión pública. Se mueve a nivel de opinión pública que el expresidente Fernández va como candidato, se mueve a nivel de opinión pública que hay un sector importante propugnando por la reelección del presidente Danilo Medina, presidente que ha establecido unos parámetros de simpatía y lo vamos a analizar fuera de serie. Fuera de serie. O sea, el único presidente que a casi 3 años de su mandato presidencial tiene un nivel de aceptación que en vez de disminuirse crece.
Pero entonces, ¿por qué las encuestadoras, si él no ha dicho que va, ni que no va, si no dijo yo voy a hablar de esto en una oportunidad? Bueno, porque el presidente Medina... Darío, lo que pasa está que hay un flujo a nivel de la opinión pública, de que favoreciendo que el presidente se repostule. Pero que no puede repostularse. Bueno, no puede repostularse, pero no es imposible que se repostule. Hombre, claro que no, porque no es imposible. A mí me gustaría que se repostulara. Yo particularmente soy partidario de el modelo norteamericano de 2 periodos y nunca más. Yo particularmente creo que es negarle los derechos incluso a un pueblo, el no poder reelegir a un presidente que se ha desenvuelto bien, cualquiera que sea, ¿eh? Pero la Gallup revela, porque nosotros tenemos el ejemplo histórico del año 2004, cuando el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía hizo que se suprimiera en una reforma constitucional la no reelección para reelegirse. ¿Cuál fue el resultado? Una victoria significativa del doctor Leonel Fernández sobre él, lo cual quiere decir que si el presidente en el primer periodo no lo hace bien, es difícil que en el segundo periodo sea elegido. Pero hay que enfocar esto. Mira, lo que pasa está que las encuestadoras no pueden esperar que nadie diga. Las encuestadoras miden momentos políticos, fenómenos políticos reales que tienen manifestación social. Muy bien. Ahora, que no son tomados, escúchame, que no se han tomado Francisco Javier, Reinaldo y cosas. ¿Qué son lo que pero ¿por qué no son tomados en cuenta? Ajá. Porque las encuestadoras, antes de aplicar el instrumento, hacen una medición promedio, y cuando no dan cifras significativas las intenciones de voto sobre estos señores, los descartan. Hay dos cosas entonces, fíjate qué pasa. Se habla de tasa de rechazo, entonces resulta que uno va a los supermercados, uno va a los lugares públicos y uno no escucha hablando mal de ninguno de los candidatos que le atribuyen tasa de rechazo, y entonces uno ve en las informaciones semanales que en donde van los precandidatos, por ejemplo, donde va Francisco Javier acaba de hacer un acto recientemente que fue un gentío extraordinario. Sí, había más gente afuera que adentro. Pero esas actividades son insignificantes. ¿Cómo insignificantes? Esas actividades, pero son gente que son seguimientos. Mira, muchas de esas actividades incluso se hacen dándole viaje a la gente, moviéndole, dándole 500 pesos, picapollo, 2 cervezas. ¿Pero qué recita entonces andar el país entero repartiendo de 500 pesos? Lo que pasa es que se intenta crear la percepción de victoria, de triunfalismo, porque hay una técnica que se llama, en estrategia política, se llama apostar al ganador. Cuando tú te invistes de esa imagen del candidato ganador, pues hay gente, como a nadie le gusta perder, la gente se vuelca sobre ese candidato. Entonces Francisco Javier García ya ganó, porque es un ganador, ha ganado 5 veces las elecciones. No, lo que pasa está, oye, una cosa es ser estratega de campaña, otra cosa es ser candidato, no es lo mismo, ¿eh? Usted se lee los clásicos de la política, incluso Lenin lo establece bastante claro. Él ha hecho un esfuerzo grandioso por dar la impresión de que es una persona que tiene un influjo fuerte, que goza de popularidad, etcétera. Pero eso es intentar dar la impresión. Ahora, que tú lo logres dentro del electorado es otra cosa. O sea, que te sea eficaz. Yo creo que él se maneja con una técnica muy primitiva de lo que es la promoción política, y que es que él no ha hecho campaña formal, él no ha hecho ni... Miguel me decía, no, él tiene que adecuar su campaña. Bueno, él ha sido un ganador, pero él no ha hecho campaña, él no tiene un spot con su personalidad, él ha promovido algunas actividades que ha hecho. Francisco Javier. No, Francisco Javier tiene campañas intensas por todo el país, todos los fines de semana. Pero, sí, yo me los he encontrado. Claro que y sí. tú ves las vallas de Francisco Javier. Que sí. Pero eso es propaganda política. Pero vamos a la parte que más nos interesa, que creo que edifica más a la ciudadanía. Hay que ver dentro de este engranaje de encuestas y es una de las grandes virtudes que tiene la encuesta Gallup, que eligió las tendencias. Aparte de eso, antes de la encuesta CISA ya hubo una encuesta Gallup. Sí, claro que sí. Hubo una encuesta. Hubo un billete invertido, sí, para posicionar a otro candidato. No creo que sea billete invertido. Yo lo que creo que una encuesta es
podrá tener carácter objetivo y científico en la medida en que la secuencia, Darío, en que la secuencia tenga el ritmo necesario para ir midiendo. Está bien, uno examina las últimas tres, entonces uno establece el promedio, si hay tendencia o no. Pero a nadie se le ocurre pensar que Guillermo Moreno, habiendo sacado 65,000 votos y no teniendo reconocimiento, dice que embarca con un 23%, un 23.8%, que sumado Hipólito y sumado Luis Abinader y Miguel esté por encima. A nadie se le ocurre eso. No, porque eso hay que saberlo evaluar. Primero, en República Dominicana hay una franja de votación que no está definida, que cada día se amplía más. Sí. Hay que ver que en las elecciones del 2012, cuando muchas personas le daban la victoria al ingeniero Hipólito Mejía, quien fue capaz de conquistar esa franja de votantes indecisos fue Danilo Medina, y le sobrepasó a Hipólito Mejía. Pero muy distinto, Danilo Medina. Primero, Danilo Medina tiene plataforma, además es una convicción distinta. Sí, pero espera, y también hay que saber que hay otro ingrediente que en República Dominicana ha ido ganando de una manera significativa espacio dentro de las franjas electorales. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? El voto castigo. Bien, vamos a hablar del voto castigo y vamos a una pausa, y tras la pausa volvemos nuevamente. Faltan 15 meses para las elecciones. Sí. Y hemos visto como muchos acontecimientos como si las elecciones fueran como en 2 meses. Bueno, pero recuerda que cuando el presidente Medina se juramentó en el 2012, a los 2 meses había campaña electoral ya en este país. Pero eso es lo que habíamos dicho, que la campaña lo íbamos a hacer cada 4 años. No, aquí ahora son continuas. Las campañas empalman una con otra. Y eso es uno de los problemas que en nuestro país impide la consolidación institucional y sobre todo impide el desarrollo de lo que es el liderazgo político, porque no hay oportunidades para la gestión de los relevos, porque se trabaja en base al inmediatismo. El otro problema que trae eso como con sabida consecuencia es que nosotros tenemos escenarios llenos de partidos políticos, sin programas, sin declaraciones de principios, sin objetivos marcados. Son simples maquinarias electorales. Simples maquinarias electorales. Entonces, eso hoy en día, cuando tú miras esa encuesta que se publicó ayer, hay hechos que son notorios y llaman mucho la atención. Primero, una gran parte del electorado manifiesta de manera explícita que no tiene compromiso con los partidos. Hay gente que te apoyaría a Abinader, pero votaría por Danilo. Gente que te apoyaría a Hipólito, pero votaría por Leonel. Pero entonces estamos ante una situación difícil. Porque eso es parte de la crisis de los partidos políticos. Pero es que tenemos otro problema. En República Dominicana. Tenemos otro problema. ¿Conoce el pueblo dominicano qué pensamiento tiene, por ejemplo, Luis Abinader respecto del tema haitiano, respecto de la seguridad, respecto de la ley 169? Nosotros no conocemos qué piensa ese precandidato de ese partido. Y mira, por ejemplo. Sí, no, porque los precandidatos aquí temen comprometerse con determinados temas. Y sobre todo en materia de seguridad, aunque el licenciado Abinader una vez hizo unos pronunciamientos e incluso organizó con su fundación una conferencia sobre el tema de seguridad, pero aquí se producen los mayores escándalos que tienen que ver con el sector policial, el sector militar, el sector bancario, el sector finanzas de República Dominicana. ¿Qué problema grave con el narcotráfico? Aquí yo no he visto un solo planteamiento de ningún candidato. Nadie ha hecho un pronunciamiento del DICAN, ninguna de las cabezas políticas de este país. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque aquí las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas son parte de la clientela política. O sea, no se sinceriza el tema. Entonces, tú miras, y para terminar ya con el tema electoral, tú miras, y cuando tú haces un promedio de lo que es el voto flotante dentro de esas encuestas, sobrepasa el 45%. Yo ayer le estaba haciendo los cálculos. O sea, aquí ahora mismo no hay partido que sea capaz de comprometer a ningún elector en pos de un candidato. Entonces, hay una franjita fuerte
que esa es la que favorece a Guillermo Moreno, que es el voto castigo. El voto castigo que se distribuye dentro de ese plan de encuesta, ¿verdad?, entre un solo candidato, entre dos candidatos fundamentales. ¿Cuáles son? Luis Abinader y Guillermo Moreno. Ahora, ¿qué sucede? Ajá. ¿Qué sucede? En la medida en que el proceso se polariza, eso se diluye. Sí, pero que hay un problema. Guillermo Moreno ahora está metido en un callejón sin salida. Si comete el error de comenzar a buscarle explicaciones a eso ahora, la gente le va a preguntar, ¿y por qué usted no ha podido traducir eso en votos reales, en votos efectivos? ¿Por qué? Porque él no tiene un partido con reconocimiento político. No, pero, ¿qué va a hacer con un 23% sin siquiera tener partido? Pero mira, eso no es el tema de si tiene partido o no con reconocimiento político. Es que hay una marcada tendencia al voto castigo que se está incrementando. De hecho, yo lo dije en el año 2012, incluso se lo dijo un equipo que estaba trabajando con uno de los candidatos. Y aquí los partidos tradicionales no quieren escuchar. Ellos hacen unos imaginarios y una fantasía. El único problema que tiene el voto castigo es que en la medida en que se acerca el proceso, que se polarizan las fuerzas, porque tenemos un modelo bipolar en términos efectivos, ¿qué pasa? Que esos votos los arrastra uno de los dos contendores. Se los traga y entonces ese candidato que aparece inflado a un año y pico de las elecciones, luego vuelve a su pequeña dimensión, porque hay otro elemento que hay que tomar en cuenta y hay que saber, es que hay que hacer un trabajo para sostener ese voto castigo. Eso requiere mucho esfuerzo. Sí, pero resulta que si uno mira hacia atrás, Leonel terminó con un 70%. Cuando salió. Sí. Es difícil no lidiar con un león así. Sí, pero más sin embargo, tiene ahora mismo un... A pesar de que hay una cháchara que anda por ahí tratando de no, mira, hay que tener una cuestión clara. La imagen de Leonel salió diezmada con un 70% diezmada. Salió diezmada y te voy a decir algo. También el alejamiento del poder va desgastando la imagen de los líderes electorales, porque aquí tenemos líderes electorales, no líderes políticos. Es uno de los graves problemas que tenemos, que hay un vacío político. Por eso hoy en día la gente prefiere a Danilo Medina, que lo está viendo actuar, que ha tenido un nivel de aceptación tremendo, que aventurarse a una tercera opción. Hay un vacío político y eso hay que contemplarlo. Y uno de los problemas es que si Danilo Medina no es el candidato en este proceso electoral por las limitaciones que tiene constitucionales, el escenario del 2016 va a ser impredecible. Cortico, ¿cuál te gustaría? ¿De? Para presidente, el 16 del PLD. A mí, Danilo Medina. ¿Y del PRD? Ninguno. Porque el Partido Reformista desapareció. No, el Partido Reformista va detrás de alguno que le brinde una cierta cuota de poder. Muchas gracias. Encantado. Señores, vamos a una pausa. Queremos agradecer a Daniel Pou. Excelente entrevista. Adelante, señor director.